Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a ir ya cerrando los temas de la unidad 4. En esta clase vamos a ver algunas propuestas concretas para trabajar la activación y la reflexión en la enseñanza-aprendizaje de la gramática. Primero repasemos rápidamente algunas de las cuestiones centrales que vimos en la clase anterior en relación con los fenómenos que requieren activación y los que requieren reflexión. Los fenómenos que precisan de activación están vinculados principalmente al nivel sintáctico oracional. Son fenómenos nucleares de la gramática que no se aprenden, sino que se adquieren mediante el contacto con los estímulos adecuados. Mientras que los fenómenos que precisan de reflexión están relacionados principalmente con el nivel textual discursivo y no corresponden a lo nuclear, sino más bien a lo periférico, es decir, que deben ser aprendidos. Este posicionamiento teórico relacionado con la necesidad de discriminar fenómenos que corresponden a dos niveles distintos tiene algunas ventajas. En principio, no desestima la importancia que tiene realizar en el aula actividades centradas en lo comunicativo, es decir, a partir de la lectura y producción de textos, por ejemplo. Por otro lado, resignifica el valor de la reflexión cuando es necesaria, ya sea contextualizada o en forma descontextualizada, fuera de los textos que estén en uso, por ejemplo. Además, toma el conocimiento, la competencia lingüística que tienen los alumnos, al tiempo que reconoce y respeta las etapas de desarrollo de esta competencia. Ofrece herramientas teóricas y prácticas para abordar la escritura, la reescritura y la corrección de producciones textuales diversas. Y finalmente podemos decir que promueve el desarrollo de los conocimientos lingüísticos de los alumnos y por extensión el desarrollo cognitivo, es decir, el desarrollo de determinados procesos mentales. Los lineamientos generales que vamos a tener en cuenta para las propuestas de enseñanza de la gramática tienen que ver con la necesidad de recontextualizar los contenidos gramaticales teóricos, es decir, no trabajarlos en forma teórica pura, aislada, como se hacía hace unos años atrás, incluso hoy en algunas prácticas. Recuerdo épocas en las que en las carpetas o en los cuadernos había un apartado que era sintaxis, por ejemplo, y estaba destinada sencillamente a analizar oraciones o clases de palabras. Entonces, es importante poner en contexto los contenidos teóricos, pero esto no significa que no consideremos la tarea gramatical como objeto de enseñanza en sí misma. Es decir, a partir de la recontextualización en las prácticas, en los textos en uso, también trabajamos la gramática como un objeto de estudio, un objeto que se puede analizar, sobre el cual se puede reflexionar, se pueden hacer trabajos de manipulación, actividades y ejercicios variados. Y todo esto siempre prestando atención a los conocimientos que nuestros alumnos tienen sobre la lengua. Algunos de los problemas que ya vimos y sobre los que vamos a hacer una propuesta un poco más concreta en esta clase
tienen que ver con, a nivel oracional, las oraciones de relativo. Vimos que era común que faltara una preposición en el complementante, es decir, delante del subordinante. Vimos que había carencia o ausencia de ciertas estructuras que son bastante frecuentes en la escritura, pero que no se usan mucho en la oralidad, como los sujetos derivados en la voz pasiva o en las elevaciones con verbos como parecer o resultar. También las nominalizaciones, que son transformaciones sustantivas a partir de verbos, entre otras cosas. En el nivel textual discursivo vimos que uno de los principales problemas tenía que ver con la secuenciación de enunciados, que podían manifestarse en las relaciones de causa y consecuencia o en el orden temporal. Vimos también la presencia de problemas a nivel cohesivo por tal vez la falta de ciertos conectores específicos o el uso de subordinantes relativos con función de marcador discursivo, algunos problemas también en el mantenimiento de la referencia, entre otras cuestiones centrales que afectan al desarrollo discursivo en las producciones de los niños. Vamos a empezar con una propuesta para trabajar la reflexión. Para eso nos vamos a basar en el libro que coordinan Ana Camps y Felipe Zayas, Secuencias didácticas para aprender gramática, una publicación del 2006 que contiene varios artículos escritos a partir de la experiencia que llevaron adelante diferentes docentes aplicando esta propuesta de trabajar en secuencias didácticas gramaticales. Una secuencia es un conjunto de tareas diversas, ordenadas, sucesivas y relacionadas en torno a un objetivo global. El principal objetivo de una secuencia es la enseñanza y el aprendizaje de la gramática como objeto en sí misma, pero en relación con los textos que se leen o con los que se escriben. Las secuencias gramaticales se enfocan en el aprendizaje de las formas lingüísticas que manifiestan las relaciones del texto con las situaciones de comunicación, por ejemplo, los parámetros comunicativos y las opciones de enunciación, entre otras cosas. Las formas lingüísticas que establecen las relaciones internas en el texto, como pueden ser las relaciones anafóricas, la conexión, la cohesión referencial, la coherencia temática, entre otras posibilidades. Las formas lingüísticas que predominan en los diversos tipos de discurso y que se pueden combinar de diferente manera según sea el género discursivo, como algunos recursos con función explicativa o con función argumentativa en otro género discursivo. Y finalmente, las formas lingüísticas que establecen relaciones sintácticas en el nivel de los enunciados y de las frases, como por ejemplo la inclusión de oraciones complejas, los encadenamientos oracionales por yuxtaposición y por coordinación, o las relaciones causales y temporales. Lo que le da unidad a una secuencia no es solamente el tema que se trabaje, sino también la actividad global que implica la secuencia, la finalidad con la que se lleva a cabo. Por ejemplo, puede ser la de mejorar la producción de nuestros propios textos explicativos o argumentativos, lo que va a implicar investigar, entre otras cosas, los tipos de relaciones temporales o causales y por lo tanto
el dominio de los conectores que necesitamos y que permiten establecer estas relaciones en forma explícita y adecuada. Existen diferentes tipos de secuencias didácticas gramaticales, pero en términos generales todas ellas, según la propuesta de Camps y Sayan, tienen 3 momentos o fases sucesivas esenciales. Cualquiera de estas etapas o fases incluyen un momento de evaluación. La primera es la definición de la secuencia, una especie de acuerdo que hacemos con los alumnos en donde establecemos objetivos, el problema, el tema que vamos a tratar, las tareas que vamos a realizar según el tipo de secuencia que encaremos. En esta fase hay una evaluación inicial en la que, como docentes, observamos qué conocimientos previos tienen los alumnos sobre el tema, qué posibilidades tienen para hacer explícitos esos conocimientos que tienen en relación con el tema o con aspectos vinculados al tema, qué saben del contexto con lo que vamos a trabajar, del marco teórico, por ejemplo, en relación con un tipo de texto o con un tema determinado, entre otras cosas. En el desarrollo, según el tipo de secuencia que trabajemos, se pueden hacer actividades muy variadas como la lectura de bibliografía específica sobre el tema. Se puede hacer un trabajo de campo que implique establecer procedimientos de observación, test, pruebas, recolección de materiales para analizar datos, establecer un corpus con esos datos, analizarlos y sistematizarlos, y también resolver problemáticas concretas de sistematización o de consolidación, por ejemplo, que plantee el docente. Esta fase implica un seguimiento evaluativo durante el cual el docente asesora, orienta, promueve confrontaciones e interacciones grupales, observa cómo se avanza en las lecturas o en los trabajos de campo, en la toma de apuntes, la realización de esquemas, resúmenes, síntesis, entre otras posibilidades. La fase final, llamada de síntesis final, también puede tener variantes. En principio, puede tratarse de una puesta en común con confrontación de resultados a partir de algo que se investigó, si fuera una secuencia sencillamente de investigación, o de resultados del análisis de datos que se hizo si hemos trabajado, por ejemplo, con un procedimiento de observación en campo, ¿no? En usos del lenguaje, por ejemplo. Se pueden presentar conclusiones, ya sea de forma oral o a través de un informe escrito. Se pueden presentar trabajos de aplicación y también actividades de sistematización y consolidación. La evaluación final, que también es interesante que incluya una autoevaluación por parte de los alumnos, se va a centrar en los contenidos y en los aprendizajes alcanzados. También en las formas en las que se trabajó, los procedimientos empleados, las interacciones grupales, etc. Vamos a ver un ejemplo concreto de una secuencia didáctica. Supongamos que queremos trabajar en el segundo ciclo el tema de la cohesión y específicamente el uso de pronombres o de sustitutos para mantener un referente en el texto. El problema que podemos plantear para la secuencia es cómo escriben los más chicos. Podría ser un tema motivador para alumnos de quinto o sexto año, por ejemplo. En esta primera fase
definimos grupos de trabajo, distribuimos roles en función de las tareas previstas, entre las que pueden estar buscar producciones de los niños más pequeños en los años inferiores, investigar sobre este tema en textos que aporta el docente o que buscan los alumnos, pero siempre con la orientación nuestra. Identificar los principales problemas en el corpus, es decir, en los textos que hemos conseguido de los niños más pequeños, hacer un recorte de ese corpus, ver qué es lo más relevante y analizar el uso que hacen los más pequeños de los pronombres o de otras formas utilizadas para mantener un referente o más de uno en el desarrollo textual. En la fase de desarrollo nos dedicamos a realizar las tareas programadas, leer la bibliografía, hacer el trabajo de campo, establecer el corpus a partir de los textos seleccionados, analizar y sistematizar esos datos que conseguimos, observando, por ejemplo, cuáles son los referentes centrales en el desarrollo narrativo, qué tipo de procedimientos se utilizan, si hay repeticiones, si hay pronombres, si hay sustituciones, si hay paráfrasis, metáforas, etc. Determinamos si hay una tendencia a repetir siempre los mismos procedimientos, observamos cuáles no se utilizan, analizamos cuáles están mal usados y en qué consisten los principales errores en las producciones de los niños más pequeños. En esta etapa de desarrollo también es importante incluir ciertas actividades de resolución de problemáticas o de sistematización que aporta el docente, que las plantea para que resuelvan los alumnos en relación con el tema tratado. De esto vamos a hablar después, vamos a ver un par de ejemplos de algo que se puede meter acá en el desarrollo para que los niños, nuestros alumnos del segundo ciclo que analizan los textos de los chicos más pequeños, también aprendan ellos mediante la sistematización, mediante ciertas actividades gramaticales, eso que tienen que detectar y tratar de corregir en los textos de los más pequeños. En la fase de síntesis final podemos hacer actividades variadas como las que vemos acá, podemos combinarlas, todas ellas, podemos seleccionar alguna según nuestros propósitos, podemos hacer una puesta en común en la que se confronten los resultados alcanzados, puede ser en una exposición oral a cargo de cada uno de los grupos de trabajo. Se puede solicitar la elaboración de un informe escrito que incluya cuestiones como, por ejemplo, qué es la referencia, qué procedimientos nos da la lengua para mantenerla a lo largo de una narración, por ejemplo, cuáles son los principales problemas que pueden aparecer en los textos escritos. Podemos también proponer trabajos de aplicación, es decir, que nuestros alumnos diseñen, realicen ciertas actividades de sistematización y consolidación para los niños más pequeños, para ayudarlos en función de las dificultades que pudimos detectar en cada caso. Cualquiera de estas fases puede variar en extensión temporal, digamos. Depende de, insisto, el tipo de secuencia, el trabajo que implique. Cuando uno planifica una secuencia en la etapa inicial con los alumnos, en esa etapa en que se hacen los acuerdos, se establecen también ciertos tiempos tentativos para cada una de las fases. Para terminar con las secuencias didácticas, veamos algunos ejemplos de actividades de sistematización, de planteo de problemáticas que puede ofrecer el docente durante la fase de desarrollo, que como vimos antes
Yo les dije en un momento, bueno, acá podemos poner algún tipo de actividad para que nuestros alumnos también ejerciten este tema que tienen que analizar y ver cómo se da en los más pequeños. Bueno, por ejemplo, les podemos dar fragmentos de diferentes textos, como aparece acá, de una crónica de Descartes, y pedirles que señalen cuál es en el texto la referencia de los términos subrayados, ¿sí? Dónde se encuentra, cómo se recupera, qué tipo de recursos. También podemos preguntarles son los que se usan para mantener ese referente. Podemos también, a partir de un texto dado, pedirles que busquen cuáles son los términos repetidos y los sustituyan por pronombres o por diferentes opciones léxicas. O podemos trabajar sobre algún texto, como por ejemplo La intrusa de Pedro Orgambide, que si no se olvidaron lo trabajamos en primer año, un cuentito muy corto que comienza hablando de una computadora usando el pronombre ella, y sobre un texto de este tipo donde el referente se recupera al final, porque recién al final el narrador dice esa maldita computadora. Por ejemplo, podemos pedir que busquen, rastreen en el texto cuáles son los términos que se utilizan para sustituir el nombre de la computadora y mantener el referente a lo largo de todo el relato. Son algunas posibilidades, entre otras tantas, para sistematizar un tema determinado. Lo esencial de lo que hemos visto hasta aquí en relación con las secuencias didácticas es el hecho de que trabajamos reflexivamente en torno a un problema determinado que a veces puede tener diferentes posibilidades, diferentes matices y conexiones con muchas cuestiones gramaticales. Fíjense que trabajando un tema de cohesión, trabajamos también cuestiones gramaticales como es el uso de pronombres, de sustituciones léxicas, de repeticiones, de conexiones, entre otras cuestiones gramaticales sobre las que proponemos un trabajo reflexivo. Las secuencias también pueden ser a veces solo de investigación, podemos proponernos investigar un tema determinado. Yo acá hice un ejemplo con un trabajo de campo también porque me parecía que podía ser una cuestión motivadora o interesante para los chicos de segundo ciclo. Vamos a ver ahora algunas actividades propuestas para promover la activación de ciertas estructuras oracionales que, como vimos ya, ofrecen bastantes dificultades en los niños. Estas actividades son del tipo de identificación de estructuras en textos variados, transformaciones, paráfrasis, completamientos y también identificación y corrección de errores. El primer ejemplo que tenemos acá consiste en darles un texto determinado, cualquiera sea, de un diario, de un libro, de un relato, que nosotros chequeemos que tengan estructuras relativas con preposición y les proponemos que hagan una búsqueda de oraciones donde se combinen palabras de la lista 1 con palabras de la lista 2. Fíjense que en la lista 1 son todas preposiciones y en la lista 2 aparecen los subordinantes, algunos con el artículo delante, ¿cierto? Podemos decirles el nombre, no hay problema. A veces hay como un poco de miedo con el término con la cuestión de la terminología, pero no hay que tener miedo. Es decir, yo le puedo decir a los chicos palabras de la lista 1 que se llaman preposiciones y palabras de la lista 2 que son
conjunciones o pronombres subordinantes, sin necesidad de explicar de qué se trata cada uno o intentar definirlos, pero podemos darle la nomenclatura, el rótulo que tienen. El punto 2 consiste en completar y pedimos que completen un texto determinado. Acá hay un ejemplo, también con palabras de la lista 1, preposiciones combinadas con palabras de la lista 2. En el ejemplo 3 vemos un trabajo de transformación de estructuras donde les proponemos que de 2 oraciones hagan una sola utilizando en forma combinada palabras de las 2 listas que acabamos de ver. ¿Sí? Por ejemplo, el sol presenta ciclos de actividad de 11 años. Durante esos ciclos ha tenido periodos que no presentan manchas solares. Bueno, de las 2 hacemos una del tipo el sol presenta ciclos de actividad de 11 años, durante los cuales, podría ser, o en los cuales ha tenido periodos, bla, bla. El ejemplo 4 es otro trabajo de completamiento centrado en el uso de la forma cuyo, cuya, que está casi absolutamente perdido en la oralidad, pero que se usa en la escritura. Por lo tanto, a veces hay que hacer trabajos de completamiento o de transformación centrados en el uso de ese subordinante. En el ejemplo 5 tenemos un caso, una propuesta de identificación y corrección, en este caso con oraciones extraídas de supuestos cuentos o cuentos verdaderos, como les parezca, y se les solicita a los alumnos que ayuden a los escritores en la tarea de corrección de ciertos errores utilizando palabras de las listas que vimos al principio, ¿no? Seguimos con ejemplos del trabajo de activación de relativas con preposición. Por ejemplo, en el primer caso, me bastó ver el fulgor. Sus ojos brillaron con fulgor al descubrir una cara conocida entre los sudorosos pasajeros. Tendríamos la posibilidad de mejorarla haciendo de las 2 oraciones una oración compleja, del tipo me bastó ver el fulgor con el que brillaron sus ojos al descubrir, bla, bla, bla. También podemos trabajar con la identificación y corrección de errores de textos producidos por los propios alumnos, del mismo año o de años inferiores, textos que puede aportar el docente o que pueden aportar los chicos. Por ejemplo, en el caso de 6 tenemos la propuesta de ayudar a la docente a corregir oraciones de algunos alumnos, y para hacerlo deben observar primero las palabras que están subrayadas para ver qué posibilidades de mejora tiene en función de los errores que podamos detectar. Por supuesto que este tipo de trabajos de identificación y corrección de errores que vimos en 5 y en 6 generalmente deben ser posteriores a los trabajos anteriores, como identificar estructuras en textos diversos o transformar o completar, es decir, una vez que ya se empezó a activar en los niños el uso, en este caso, de lo que hemos tomado como ejemplo para trabajar, de las estructuras relativas con preposición en el complementante. Bueno, en una de las oraciones que tenemos acá para ver como ejemplo, Iván es un gil que lo conocí en la escuela Rayo en el 2016. La palabra subrayada es que, y ahí la posibilidad de corrección sería Iván es un gil a quien conocí o al que conocí. Es importante tener en cuenta, para terminar, que este tipo de trabajos se pueden hacer con diversos problemas oracionales, no solamente con las relativas con preposición, y que además pueden llegar a formar parte de una secuencia didáctica determinada, ¿sí? Es decir, si se plantea la necesidad en un momento dado, si vemos que aparece
algún tipo de estructura tardía, algún problema oracional en el desarrollo de una secuencia de reflexión, podemos proponer un trabajo de sistematización que contenga actividades de este tipo que promueven la activación de estructuras. En conclusión, pasando en limpio lo más importante de lo que hemos visto hasta aquí en las diferentes clases, es muy importante y es necesario distinguir entre cuestiones relacionadas con el nivel sintáctico oracional, esos fenómenos que no se aprenden sino que se adquieren y que necesitan de activación, de aquellas cuestiones textuales o discursivas que sí se aprenden y que precisan de un trabajo de reflexión sistemático en el aula. Cualquier tipo de actividad gramatical que hagamos puede planificarse en principio en el marco de una secuencia didáctica. En una secuencia definimos el problema a trabajar, contemplamos en su desarrollo instancias de lectura, búsqueda de información, investigación, relevamiento de datos, análisis por parte de los alumnos y finalmente deriva en algún tipo de informe escrito o una exposición oral o algún tipo de trabajo de aplicación que propongamos. A lo largo de una secuencia didáctica es necesario trabajar con actividades de sistematización en algún momento determinado del desarrollo, actividades que impliquen reflexionar, así como a veces, si es necesario, promover la activación, ¿sí? Cuando detectamos algún problema que lo requiera. Finalmente, la activación de los fenómenos de la sintaxis oracional los podemos abordar tanto en el marco de alguna secuencia determinada, como una actividad de sistematización, como dijimos recién, en el desarrollo, como también de forma independiente, tan solo para que los niños activen determinadas estructuras que necesitan para que sus producciones escritas sean gramaticalmente correctas y adecuadas a las necesidades y a las exigencias que muchas veces la escritura nos impone.